Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, espero estén bien en el Señor. Claro, no hay otra manera para estar bien. Quería hablarles acerca de Dios, del reino de Dios, de lo espiritual, de las cosas que el Señor nos mandó a hacer su voluntad y tener cuidado con todas las cosas que hacemos y a quien amamos verdaderamente, si a Dios o al mundo, si ponemos primero las cosas de Dios o primero las cosas del mundo. Porque en todas esas cosas debemos tener cuidado siempre. Por ejemplo, el mundo espiritual tiene que ver con muchas cosas y también tiene que ver que, por ejemplo, con quién nos juntamos, con quién andamos y muchas cosas, cuidarnos. O sea, una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es estar siempre con una persona que no es de Dios y, y afianzarnos a esa persona o a esas personas y crear un lazo de amistad. O sea, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Baleal y así? Eso está escrito. Entonces es lo mismo, nosotros debemos predicar el Evangelio pero cuidarnos de con quién nos juntamos y muchas cosas. Porque en el mundo espiritual los espíritus o el mundo espiritual hay batallas espirituales, entonces el que está débil es engañado y se le pegan muchas cosas, muchos males. O sea, por ejemplo, si tú no te cuidas y tienes una persona, una relación de amistad o lo que sea con una persona que es del mundo, se te va a pegar ese espíritu, se te van a pegar muchas de las costumbres de esa persona, que son espíritus, son cosas, son formas de ser de la persona, pero son los espíritus que en realidad de esa persona se te empiezan a consumirte a ti y a meterse en ti, en tu templo, en tu cuerpo y en todo. Entonces así se mancha el templo de Dios. Por eso debemos estar apercibidos, preocupados y cuidarnos para el Señor siempre. Y amarlo a Él sobre todas las cosas, porque si lo amamos a Él sobre todas las cosas vamos a poder batallar contra todas las cosas del mundo. Pero si no es así, no vamos a poder, porque nos vamos a dejar arrastrar por lo del mundo y vamos a preferir dejar a Dios de lado en momentos diciendo esto es una exageración, lo otro, pero no vamos a preferir a Dios sobre todo. Pero si amamos a Dios verdaderamente, vamos a ser capaces de dejarlo todo y vamos a darnos cuenta de cuando algo nos quiere apartar de Dios o nos está haciendo alejados del Señor o y nos aparta de su Espíritu Santo y nos aleja y nos pega en nosotros malas cosas, malas costumbres, malos espíritus, malas cosas, cosas del mundo, cosas mundanas. Y así cada vez vamos haciendo más tolerante lo del mundo y nos vamos apartando más de lo de Dios, convirtiéndose más alejados en las cosas de Dios y más allegados a las cosas del mundo. Y ahí se va, donde se dirige nuestro corazón, donde vamos, donde estamos en realidad. Podemos decir, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero ¿cómo está nuestro corazón en realidad? Si de verdad oramos o hacemos las cosas o ayunos de la misma forma, con el mismo ímpetu de querer hacer las cosas bien para el Señor, o lo hacemos igualmente, pero ya con un corazón distinto, o sea que no nos importa tanto, que lo hacemos como por hacerlo solamente.
Entonces ahí se nota la diferencia del corazón. Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo que llegó un republicano, un gentil y un fariseo, y, y el gentil ni siquiera podía poner su rostro, levantar su rostro, pidiendo perdón, diciéndole: Señor, yo no soy nadie ni nada, y vengo a pedir perdón por todas las cosas que he hecho y todo eso. En cambio, el fariseo decía: Señor, doy gracias porque no me has hecho como estos hombres pecadores, sino que doy diezmo de todo lo que tengo y cosas así, alabándose a sí mismo en su oración. Y el Señor Jesús le digo: de cierto les digo que la oración del republicano, del que se humilló, fue escuchada, pero la oración del que se alabó a sí mismo no ha sido escuchada. O sea, de cierto les digo que él ya había sido perdonado, pero el otro, el que se enalteció a sí mismo, eh, su oración no es escuchada porque él se siente alguien grande delante de la presencia de Dios y tiene orgullo y vanidad y todas esas cosas. Entonces depende del corazón, porque los dos oraban, ¿cierto? Pero uno solo se humillaba y el otro igual estaba orando, pero altivo de corazón. Entonces también, tú también puedes orar, todos pueden orar, todos pueden ayunar, pero hay que ver con qué corazón lo hacemos. Si de verdad lo hacemos porque amamos a Dios, porque, porque lo amamos de verdad y lo hacemos con toda alegría para el Señor y con todo amor de verdad para el Señor. Pero, o si solo lo hacemos por hacerlo, y en realidad nuestro corazón está apartado a lo del mundo, y en lo del mundo disfrutamos, nos sentimos bien y nos alegramos, y en lo de Dios lo hacemos solamente por hacerlo, por costumbre, porque somos de una familia que supuestamente cristiana y van todos a la iglesia, son nuestras enseñanzas de pequeño, pero en realidad nuestro corazón está apartado. Entonces el Señor mira el espíritu, mira el corazón, mira lo verdadero en nosotros. Puedes hacer miles de oraciones, puedes hacer miles de cosas, pero si no hay amor, como dice, puedes tener fe que mueva los montes de un lugar a otro, puedes tener milagros, puedes tener muchas cosas, pero si no hay amor en ti, nada tiene, de nada te vale. Entonces, si no está Dios en ti, de nada te sirve, de nada te va a valer, porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y Dios es amor, entonces Él todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces si tenemos al amor de Dios en nosotros, si amamos a Dios en nosotros, porque el amor de Dios primeramente va a amar a Dios sobre todas las cosas, sabiendo que de Él procede y por Él subsiste y por Él son todas las cosas. Entonces, si hay amor verdadero, amor de Dios en nosotros, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y vamos a amar todo lo que es de Él y de su reino, del Espíritu y de las cosas verdaderas. Y nuestro corazón cuando oremos va a ser verdadero, va a ser con verdadero arrepentimiento y verdadero amor, no va a ser una oración fría y muerta que no sirve de nada. Y puro pidiendo cosas materiales, cosas para sí mismo y bienes para la tierra, pero nada para el amor de Dios y para hacer su voluntad, sobre todo y siempre humildes delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él es sobre todas las cosas y es misericordioso para poder librarnos y ayudarnos y zafarnos de todo tipo de mal y librarnos de todo tipo de potestad inmunda que nos quiera hacer daño y nos quiera atrapar y nos quiera engañar, porque nos engañan. Nosotros, cuando esas cosas y espíritus inmundos y potestades nos engañan, nosotros pensamos que estamos siendo felices, que estamos siendo alegres, que estamos pasando lo bien y todo, pero en realidad nos están engañando. Y lo que viene después de todo eso supuesto bueno, todo eso supuesta alegría, todo eso supuesta pasarlo bien,
es llanto, sufrimiento y dolor. No es instantáneo, porque para ser engañado cuando tú eres engañado, necesita parecerte algo que es bueno, primero. O sea, es como que te pintan un mundo muy bueno y alegre y divertido, como una fiesta con muchas cosas, muchas alegrías, pero después de un poco entras, te alegras con todos y todo empiezas a ver que todo es falso, que la alegría que hay ahí es falsa, que todo eso en realidad no era lo que aparentaba y vas a empezar a caer en lo mismo que están todos, que es sufrimiento, dolor y tormento, y más el sufrimiento eterno. Entonces en todas esas cosas, mis amados, debemos ver cómo está el Espíritu, nuestro corazón vivir para Dios y en el Espíritu tenerlo a Él sobre todas las cosas. Muchos caminos parecen camino de verdad y justicia, pero solo uno, pero todos su final es muerte y perdición. Solo uno es el camino de verdad, de justicia, y es el camino de nuestro Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿a quién debemos aferrarnos? ¿A la iglesia? ¿A la Biblia, que es un libro escrito humanamente? ¿O a Jesús sobre todo? La Biblia es útil para el que la sabe emplear y la vive y la lee con el Señor, con el Espíritu de Dios. Pero el que no la sabe emplear y el que no la lee con el Espíritu Santo de Dios la utiliza para mal y para engaño, como mucha gente en el mundo, pastores, iglesias y lo que pueda hacer, utilizan la Biblia para engañar a otros, para hablarles mentira, para predicar mentira, para adulterar la verdad del Espíritu Santo. Porque una cosa es lo escrito y lo que puedan entender por lo escrito, y otra cosa es la verdad de la palabra viva de Dios, que es el Espíritu Santo. Y esa palabra es toda para verdad, toda para justicia, y no hay cosas a medias en ella. Y es palabra del Espíritu Santo de Dios, la cual nunca va a poder ser destruida. Pueden quemar muchas Biblias, pueden hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios y la justicia de Dios permanece para siempre en Dios. Y allá nunca van a poder subir a quemar a Dios ni a exterminar a Dios. Es imposible. Pero en lo material, el que idolatra su Biblia como algo perfecto, está idolatrando, porque la palabra de Dios es Dios. Tú tienes que amar a Dios. Tú tienes que creer en Dios y tener a Dios. No tener a tu Biblia y por ejemplo, tener una Biblia como lo máximo, como es Dios mismo, ¿no? Porque esa misma Biblia la pueden ocupar cualquiera. De hecho, hasta para hacer brujerías. Porque es algo material, físico. Más la palabra de Dios es espiritual y para la verdad y la justicia, para los santos, no para lo que te predican muchos, que nadie puede dejar de pecar, que podemos seguir pecando para siempre y el Señor nos va a seguir perdonando y así. Pero no, la gracia de Dios, o que somos salvos por gracia y no por obras. Pero la gracia de Dios trae obras buenas a tu vida, de justicia, de santidad. La gracia de Dios te quita el pecado en ti, te libera, te hace liberto del pecado para que ya no peques y no tengas un corazón inmundo, arrastrado al pecado y al mal. Te limpia, te santifica. Entonces, el que vive en el Espíritu entiende que no somos salvos por obra, sino por gracia. Pero eso no significa que no podemos dejar de pecar o que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Porque tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que santificarnos para el Señor, ser santos, no cometiendo pecados, viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que hacer todas esas cosas, pero no por esas cosas vamos a ser salvos, sino por la gracia del Señor Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer todas esas cosas? Porque le creímos a Dios, le creímos a Jesús. Y Él nos manda a hacer todas esas cosas. Entonces, si tú, para ser válido que crees, tienes que obedecer. Porque si tú dices, ah, sí, yo creo, pero no haces nada, estás haciendo claramente que en realidad no crees. No crees. Menos de todo corazón, porque el cree de todo corazón lo hace, claro, porque lo está creyendo de verdad. Pero el que no, el que cree a medias, el que dice creer
Y él mismo cree en sí mismo que cree, pero no en realidad. En su espíritu no cree, que en sus obras no está creyendo nada y no está haciendo nada. Porque Satanás lo está engañando. Satanás, el espíritu del mundo, de la carne, en él mismo se está engañando a sí mismo. Pero bueno, Dios los bendiga y espero entiendan, mis amados. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino. Y el que no va por Él y en Él y para Él, no podrá entrar al reino de Dios, no podrá entrar al cielo. Porque la iglesia no te salva, la iglesia física, el templo material, sino la iglesia espiritual. ¿Cuál es la iglesia espiritual? Todos nosotros, los que hablamos la verdad, somos del Espíritu Santo de Dios, y esa iglesia sí te salva, y esa iglesia sí te va a guiar a la verdad y al camino, porque todos los que son de la iglesia de Dios, es la iglesia del Espíritu Santo de Dios, te guían a Dios, a Jesús y el verdadero camino, que tú lo busques y lo encuentres a Él, y no te están cobrando precio, ni ofrenda, ni nada por ello. Nada. Solo te están guiando a Él. Porque dice, Él es la piedra rechazada por los edificadores, pero escogida por Dios para ser una piedra preciosísima. La piedra del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que es la piedra, la base más firme donde se edifica todo el templo vivo de Dios. O sea, Jesús. Es la primera piedra escogida y preciosa por Dios, rechazada por los edificadores. O sea, los fariseos lo rechazaron. Ellos eran los edificadores del templo de Dios, pero a él lo rechazaron esa piedra preciosa y no la quisieron. Pero más, dice, escogida por Dios. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Los edificadores, que a ellos se les dieron las ganas de edificar el templo de Dios como ellos querían? ¿Para Dios lo estaban edificando? ¿Y le trabajan a Dios? Entonces, ¿quiénes son más grandes, ellos o el dueño? Porque ellos pueden decir, nosotros lo queremos hacer aquí y acá, y va a llegar el dueño y le decir, no, yo no quiero eso. Y si lo quiere, hágalo a su modo, yo no quiero eso. Eso es lo que ustedes van a hacer, váyanse de mi casa, váyanse de mi lugar, porque a mí no me agrada que me construyan como ustedes quieran, yo lo quiero así. Malos siervos. Porque yo creo que si tú mandas a hacer algo, pagas por ello, lo quieres como tú lo quieres, no que venga alguien y te dé lo que él quiera. Entonces, es así. Ese es el templo espiritual verdadero de Dios y el que sí te va a salvar. Y el templo que sí te salva es el Espíritu Santo de Dios y el que te guía a Jesús. Y todos los que son de la verdad te van a hablar la verdad, y no, aunque no estén yendo a una cosa física. Entonces tú no te vas a salvar por ir a una iglesia física, por dar más ofrenda ni nada. La cosa es tener a Jesús, tenerlo a Él, tener su Espíritu Santo, tener el Espíritu de verdad. Por eso dice, la piedra rechazada por los edificadores y escogida por Dios para hacer un templo santo. La piedra del ángulo, preciosa y perfecta, quiere decir que es la primera piedra donde se posan todas las demás piedras, que somos nosotros. Él es la piedra escogida y preciosa, y nosotros tenemos que afirmarlos a Él, porque no podemos ser para el templo de Dios, no podemos ser de Dios y para su templo de Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. No podemos ser parte del templo de Dios si no nos afirmamos a la piedra preciosa escogida por Dios, que es Jesús. Porque si tú no tienes dónde afirmarte, no siendo la piedra principal, no puedes ser parte del templo de Dios. Porque el templo de Dios, la piedra del ángulo, la piedra preciosa y escogida por Dios para construir el templo de Dios, es Jesús. Entonces, si tú no te afirmas en Él,
andas afirmándote solo queriendo tú hacer un templo de Dios, vas a ser rechazado por Dios. Vas a ser rechazado por Dios. Porque Él no te mandó a hacer otro templo. No te mandó a hacer otra construcción aparte. O sea, que muchos se afirmen en ti, que tú tienes una iglesia y que tú eres el gran profeta, el gran esto de Dios, y todos confían más en ti y casi te idolatran a ti. Entonces el Señor no te mandó a formar un templo para adorarle a Él, y menos que tú lo afirmes. Entonces vas a ser rechazado por Dios, tú y todos los que se afirmaron en ti como un templo para adorar a Dios. Tú y todos los que se afirmaron en ti van a ser rechazados por Dios, principalmente por ti y por tu culpa. Y ellos van a ser parte de tu tormento en el infierno, porque ellos van a estar ahí sabiendo que tú los engañaste, no les hablaste la verdad. Porque el único templo aprobado por Dios es el templo del Espíritu Santo y el templo de Jesús, hecho por Jesús. Él, el puntal. Y tú tienes que afirmarte a Él para seguir haciendo el templo de Dios. Seguir hablando de Él. Todos los que quieran ser de Dios y de su templo santo, espiritual, verdadero, tienen que afirmarse a Él y predicarlo a Él. Decir, ven a Jesús, afírmate aquí. ¿Quieres formar parte del templo de Dios? Ven, busca a Jesús. Esta es la piedra, preciosa por Dios, escogida. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es escogido por Dios para formar parte de su templo espiritual, del Espíritu Santo. No creas tú, hombre vano, con vista material y pensamientos materiales y humanos, que vas a ser salvo por ir a iglesias y miles de cosas, por ser bueno a tu propio consentimiento y a tu propia visión. No, sino saber que somos salvos por gracia del Señor Jesús, y eso conlleva muchas obras y a mucho cambio y a mucha santificación y a mucho cambio de nuestro corazón en lo santo. Dios los bendiga y espero les sirva, mis amados, y el Señor haga su voluntad para siempre. Amén.